Lo que nos pedía era que para el nodo que se muestra, diseñar el elemento de tensión seleccionando ángulos dobles de alas iguales 3 por 3, el más liviano, y determinar el número de pernos A307 de media pulgada de diámetros, la resistencia a la fractura, la resistencia al desgarramiento y el aplastamiento, la resistencia al bloque de corte y diseñar la dimensión de las platinas. Y dice el enunciado que para la perforación del hueco emplear una gabela con B, qué pena, de 3.2 milímetros. Dicho diseño debe realizarse de acuerdo a los requisitos de la NSR 10. Entonces, lo primero pues, es determinar en este nodo que se muestra acá cuál es el elemento que trabaja a tensión. Entonces, de estos dos elementos, el que va a trabajar a tensión es este elemento que está acá. Aunque los valores van a ser iguales porque el seno y el coseno de 45 grados son iguales. Entonces, del equilibrio de ese nodo, nosotros podremos decir acá que por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, todo lo que vaya hacia arriba lo vamos a considerar como positivo. Entonces tenemos acá hacia abajo estos 460 kilonewton, hacia abajo estos 460 kilonewton. Como van hacia abajo, ese valor va a ser negativo. Y hacia arriba tendremos la componente Y. Entonces esta fuerza tiene una componente Y y tiene una componente X. Esta tendrá mi componente FY y esta es mi componente Fx. Mi componente Fy pues va a ser igual a la fuerza del elemento multiplicado por seno de 45. Entonces aquí digamos más, pongámosle un nombre a este elemento, llamemos este elemento F, que es mi elemento que va a trabajar a tensión, y el otro elemento es este, que es el que va a trabajar a compresión, que debe contrarrestar la fuerza, de F. Entonces ahí tendremos esa componente Y es F por seno de 45 más F por seno de 45 grados igual a 0. Entonces del equilibrio acá nos va a quedar que la fuerza F es igual a 460 kilonewton dividido sobre seno de 45 grados. O sea, lo único que hicimos fue analizar un nodo, que es el nodo donde está actuando la carga última de 460 kilonewton. Y operamos para tener el valor del elemento crítico de tensión. Y eso es 460 entre seno de 45 grados. Eso es 650.53 kilonewton. 650.53 kilonewton o 650.54. Lo primero que hacemos nosotros es determinar el área requerida por el estado límite de fractura. Entonces, para el estado límite de fractura, es la primera condición, entonces ya nosotros sabemos que la carga última mínimo debe ser igual a 0.9 por Fy por el AG. Entonces, si vamos a utilizar ángulos, los ángulos son de A0 a 36, y para el A0 a 36 ya nosotros conocemos Fy de 250 megapascales
y esfuerzo de tensión de 400 megapascales. Entonces conocemos nuestra fuerza última, la carga mayorada, como si calculáramos todas las cargas de servicio que llegan al nodo y después utilicemos las combinaciones de carga y seleccionemos la más crítica. Esto, cuando despejamos, entonces nos va a quedar que nosotros tendremos una distancia, un área requerida mínima de la carga última dividida sobre 0.9 por FY. Es decir, que al reemplazar los valores, nuestra carga última que va al elemento que está trabajando a tensión son 650,53 kilonewton o 650.530 newton. O sea, acá tendremos 650.530 newton o 650,53 kilonewton. Divididos en 0.9 por 250 megapascales o 250 newton sobre milímetros cuadrados, y cancelamos nuestras unidades congruentes, este newton de acá con este newton de acá, y obtenemos el valor del área requerida en milímetros, que para poder entrar a las tablas del RDFD nosotros tendremos que convertir ese valor a pulgadas cuadradas. Es decir, que acá nosotros tendremos que el área requerida por el estado límite de fluencia es de 650,530 entre 0.9 por 250. 2821.24. Entonces esta es nuestra área requerida, 2891.24 milímetros cuadrados. Entonces aquí tendremos por 25.4 milímetros que elevados al cuadrado me equivalen a una pulgada cuadrada. Para poder entrar al manual del RDFD, que nosotros lo tenemos en pulgadas. Entonces ahí tendremos que eso es 2891.24 entre 25.4 elevados al cuadrado, 4.48 pulgadas cuadradas. Entonces nuestra área requerida en pulgadas cuando hacemos esa conversión nos da un valor de 4.48 pulgadas cuadradas. ¿Preguntas hasta allí? ¿Quién tiene? Ok, entonces vamos a buscar los ángulos dobles que nos propone el ejercicio y seleccionaremos el más liviano de la lista, y si ese no nos cumple, entonces tendremos que subir a un ángulo superior. Entonces nos dice que seleccionemos ángulos dobles 3×3, el más liviano. Entonces vamos a buscar el 2L3 por 3 por
el espesor del ángulo que debemos seleccionar. Entonces nos vamos al manual del LRDFD y miremos cuáles son los 3x3 o los ángulos 3x3. Busquémoslos acá. Entonces 3x3, ángulo simple. Entonces el 3x3, ángulo simple. Tengo estos que están acá, que tienen, como son simples, son áreas. Entonces aquí tendremos 2.75 por 2, 5.5 y requiere 4.48. ¿Listo? Entonces podría escribámoslo acá. Entonces 2L 3 por 3 por media pulgada. Este va a tener un área, como es simple, es 2 por el área de un ángulo simple que tiene 2.75 pulgadas cuadradas. 2.75 pulgadas cuadradas. Acá tendremos 2.75 pulgadas cuadradas. Y acá tenemos 2 por 2.75, 5.5. Entonces 5.5 pulgadas cuadradas. Este está ok. Y este tiene un peso de 9.4 libras por pies. Entonces acá tendremos 9.4 libras por pies. 9.4 libras por pies. Entonces mi área requerida, mi área colocada es mayor que mi área requerida. Revisemos a ver si nos cumple el siguiente ángulo más pequeño. El ángulo de 3x3 por 7/16. Este tiene 2.43. Entonces ahí tendremos 3x3 por 7/16. 2L 3 por 3 por 7/16. Este son dobles, entonces el simple tiene área de 2.41, 2.43, 2.43 pulgadas cuadradas. Entonces aquí tenemos 2 por 2.43, 4.86. Entonces 4.86 pulgadas cuadradas y este pesa 8.3 libras por pies. Y el que sigue, que creo que sí no cumple, el 2L 3 por 3, ese es de 3/8 de pulgada. De pulgada, ese es sencillo, entonces 2, este tiene un área de 2,11 pulgadas cuadradas. Acá nosotros tendremos 2 por 2.11, 4.22, 4.22
pulgadas cuadradas. Entonces, para este caso, mi área de los ángulos dobles es menor que mi área requerida. Entonces, este no cumple, no va a cumplir. Pienso que seguramente muchos de ustedes para ir a las fijas se fue con este de una vez, ¿no? Para ir a las fijas seguramente se fue con este de una vez. Pero revisemos este que está acá. Entonces, nos quedamos con el 2L 3x3 por 716 porque es más liviano que el 2L 3x3 por media pulgada. ¿Listo? Entonces, comenzamos la iteración con, seleccionamos el 2L 3 por 3 por 716. Entonces vamos al paso 2. Entonces en el paso número 2 nosotros tenemos que conocer cuántas perforaciones vamos a colocar para poder determinar cuánto es nuestra área neta efectiva y determinar el área mínima requerida por el estado de fractura. Es decir, que en el paso número 2, entonces nosotros vamos a hacer el diseño acortante. Entonces, para mi diseño acortante, me acuerdo que la resistencia al corte es igual a 0.75 multiplicado por la resistencia nominal al corte multiplicado por el área neta que tiene el perno. El problema nos está diciendo que son pernos de media pulgada de diámetro de A307. Entonces, acá tendremos que esta resistencia es 0.75. La resistencia nominal al corte creo que es 188. ¿Me corrige alguno? Para el A300. Listo. Ok, entonces aquí tenemos 188 megapascales, newton sobre milímetros cuadrados. Entonces ya sabemos la tabla de dónde sale y el área de esto es pi, el diámetro de media pulgada que es 12.7 milímetros elevados al cuadrado sobre 4. Y operamos y tenemos la resistencia nominal al corte. La resistencia nominal al corte de esos pernos, que será 0.75 por 188 por pi por 12.7 elevados al cuadrado entre 4. 17.861. Entonces acá tenemos 17.861.43 newton. Pero como mi perno va a trabajar acortante doble, este es acortante simple. Acortante doble, la resistencia será ese valor multiplicado por 2. Es decir, que ahí tendremos 17.861.43 multiplicado por 2, 35.000. O sea, cortante doble, la resistencia es 35.722.86 newton.
Y nos vamos a quedar con muchos pernos. Ok, entonces el número de pernos, pues es la carga que llega sobre la resistencia de ese perno. O sea, aquí tendremos que el número de pernos es mi carga última sobre la resistencia al corte, en este caso al corte doble. Acá tenemos 650.530 newton, 650.530 newton dividido entre la resistencia a corte doble de 35.722, 35.722.86 newton. ¡Wow! Muchos pernos. Entonces acá tendremos 650.530 entre 35.722.86. 35.722.86, 18 pernos. Entonces, esto, pues, nosotros podríamos arreglar esas filas de pernos en tres filas de 6 pernos, ¿sí? Esa podría ser una condición. ¿Por qué? Porque van a ser tantos los huecos que mi área neta se va a volver muy pequeña, ¿sí? Es decir, estos 18 pernos yo los puedo arreglar de la siguiente manera. O sea, tengo dos opciones. Una opción es que aumento el diámetro de perno, entonces yo aquí puedo decir, listo, yo voy a aumentar el diámetro del perno. Y el aumento del diámetro del perno lo hago para tener menor números de pernos y que esa área neta efectiva no se me vuelva tan pequeña, porque no va a estar en el rango. Entonces, una condición puede ser esta. Entonces, tengo mi ángulo y para mi ángulo, entonces yo puedo colocar, digo, 3 filas, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, esa es una de las condiciones que yo puedo utilizar. O la otra condición es que nosotros eh, podríamos utilizar pernos de mayor diámetro. Entonces, al aumentar el perno del diámetro, nosotros acá vamos a tener menor número de pernos. O sea, acá vamos a tener menor número de pernos. Entonces, si nos quedamos con esa condición que está ahí, entonces acá nosotros vamos a tener nuestra línea de falla, pero igual tendremos que considerar que nosotros debemos tener un W mínimo para esos pernos. Entonces, mi distancia mínima del borde, creo que para esa es 38.1 milímetros, ¿no? Voy a buscarla.
Entonces mi distancia mínima al borde es 19.1 milímetros. Entonces nosotros tendremos distancia mínima al borde, 19.1 milímetros. Distancia mínima al borde, acá 19.1 milímetros. La separación entre los pernos 3 veces el diámetro. Entonces acá tendremos esta distancia de aquí hasta acá, que es 3 por 12.7, 38.1. Pues acá tendremos 38.1, y esta distancia de aquí hasta acá también es de 38.1. Es decir, que el ángulo que yo vaya a utilizar, el ángulo que vaya a utilizar mínimo debe tener un ancho mínimo de 19.1 milímetros multiplicado por 2 más 38.1 milímetros multiplicado por 2. Entonces el ancho mínimo que debe tener el ala de ese ángulo va a ser 19.1 por 2 más 38.1 por 2, 76.32. Entonces aquí debe ser 76.32 milímetros. Entonces esa condición no nos estaría cumpliendo, porque el ancho que estamos utilizando nosotros es de 25.4, ángulo de 3 pulgadas. Entonces 3 pulgadas por 1 pulgada, que tiene 25.4 milímetros. O sea, aquí tendremos 3 por 25.4, 76.2. 76.2 milímetros, es decir que este arreglo no me estaría cumpliendo, ¿sí? Este arreglo no me estaría cumpliendo. Por ende, tendría que hacer el arreglo en 2 filas de 9 por 9, al quedarnos con los pernos de media pulgada. Pero realmente la condición que me debe cumplir a mí, la condición o lo más óptimo es tener menor número de pernos. O sea, si usáramos pernos de 1 pulgada, nos cumpliría. ¿Quién usó pernos de mayor diámetro en la solución del problema? ¿Me están escuchando, muchachos? ¿Cómo? ¿Te quedaste con los de media? Ok, entonces te vas a dar cuenta que ninguno de esos ángulos me va a cumplir cuando reviso el área neta efectiva, ¿sí? Porque son muchos huecos los que estoy descontando. Entonces, ¿qué podemos hacer qué podemos hacer nosotros para disminuir el número de pernos y que no tengamos un área neta tan pequeña? Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Porque va a ser una conexión muy larga, ¿sí? Imagínense 18 pernos si los colocaron en una sola línea. O sea, esta condición, si nos quedáramos acá, la que nos cumple son 2 líneas de 9, son 2 líneas de
dos líneas de 9 pernos, ¿sí? Porque ya aquí el ancho mínimo sí nos va a dar menor a 76.2. Aquí tendríamos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O los 18 pernos en una sola línea, ¿sí? Pero imagínense, sí, sí, yo te escucho. Eh, es el valor que recomienda la norma. Seguramente lo redondean acá veíamos que la norma entonces nos da unos valores mínimos de distancias al borde. Sí, sí. Ah, ok, listo, porque esos son los valores mínimos que recomienda la norma, ¿no? Entonces, acá en esta tabla, la norma siempre da valores mínimos. Entonces, si es de media pulgada, es el que estamos analizando, entonces la distancia mínima al borde es de 19 milímetros, la mínima al borde para el de media pulgada. Fíjate que para el de 3/4 de pulgada la distancia mínima es de 28.6, pero si es de una pulgada la distancia mínima es de 31.8. Y si es de un octavo de pulgada, la distancia mínima es 38.1. Realmente depende del perno que yo esté colocando, pero son distancias mínimas, ¿no? Son distancias mínimas. De ahí en adelante, pues lo que tú quieras. Sí. O sea, son valores mínimos y uno estandariza sus diseños. ¿Sí? Entonces, para no cambiar tanto, dejo un valor fijo. La distancia, entonces también la norma nos da unos valores mínimos. Entonces la norma nos dice, la distancia entre los centros de las perforaciones es de 2 a la 2 tercios veces el diámetro nominal. Recomiendo utilizar 3 veces el diámetro. Entonces, 3, 3 por 12, 3 por 12.7, 3 por 12.7, 38.1. Aproxima 1 a 40 milímetros, ¿sí? Es más, a esas distancias al borde, pues podríamos dejarla hasta de 20 milímetros. Pero la norma siempre nos da a nosotros valores mínimos. Si no es que uno estandariza para no tener que estar cambiando tanto el dibujo, ¿sí? Pero sí, es válido. Si la distancia que ustedes utilizan aquí es de 40 milímetros o es de 38, es válido. Lo importante es que se respeten los valores mínimos. ¿Listo? Entonces, por eso estos 19.1 milímetros, ¿sí?
Eh, listo, ok. Entonces, y pues lógicamente también considerando el espesor que tiene la aleta del elemento, ¿no? O sea que ahí tendremos media pulgada, entonces yo tengo 12.7. Buena la pregunta aquí, entonces yo aquí tengo este que seleccionamos espesor de cuánto era, el de media, ¿verdad? ¿Cuál fue? El de 7,16 pulgadas. Entonces 7 entre 16 por 25.4. 7 entre 16 por 25.4. O sea, tengo 11.11 milímetros, ¿sí? Entonces aquí yo tengo 11.11 milímetros. O sea, aquí yo tengo 11.11 milímetros. Entonces es cierto que aquí la perforación se va a superponer. Entonces ese comentario que hace Rátiva, pues va enfocado a eso, ¿no? A que acá no me, entonces acá tengo media pulgada de diámetro. Entonces esa media pulgada de diámetro, que son 12.7 entre 2, es 6.35. Entonces, más 6.35, 11.11 más 6.35, 17.46. Entonces, tengo juego para poder colocar esta perforación acá. ¿A qué, a, qué, ¿A qué va la respuesta? O sea, que aquí yo tengo la aleta, la otra ala del ángulo, entonces esto tiene 11.7 milímetros, tengo 11.7 milímetros, y yo luego aquí tendré que tener medio diámetro de pulgada, hasta aquí tendré que tener medio diámetro de pulgada, de media pulgada, o sea, 12.7 entre 2, 6.35, esta distancia acá, 6.35 milímetros, pero pues la instalación del tornillo aquí se va a volver compleja, ¿no? Entonces, hasta aquí yo tengo 11.7 y 6.35. 11.7 más 6.35, hasta ahí tengo 18, ¿sí? 18, pero seguramente la instalación del tornillo va a ser compleja, construirlo va a ser complejo. No sé si me entiendes lo que quiero explicar acá, John y todos. Así es, sí, así es. Pero acá estoy jugando con los valores mínimos, ¿no? Con los valores mínimos, pero yo también tengo que pensar cómo construyo eso, ¿sí? Entonces, esos 38 son valores mínimos, pero esos 38 que colocan allá es por esta razón. Lo acabas de mencionar. La arandela del de media no me va a caber. Ok, entonces acá estaba chequeando mi ancho mínimo, mi ancho mínimo que debe tener mi elemento, pero ya yo debo revisar la distribución real de los pernos que voy a colocar. Entonces son valores mínimos. Entonces ya yo comienzo entonces acá, esta distancia que yo tendré de aquí hasta acá, en mi ángulo real, esto es mínimo 38.1. Entonces acá mínimo tengo 38.1 milímetros y el excedente lo divido entre dos. Entonces tengo mi ángulo que tiene 76.2. Entonces van a ser estas distancias que están acá ya en lo que yo voy a construir.
Es decir, yo esta distancia de acá que voy a llamar X, quedándome con ese ángulo, entonces esa distancia X va a ser igual a 76.2 milímetros, que es el ancho del ángulo, menos, le quito 38.1, y eso va a ser 76.2 menos 38.1, 38.1, y ese valor tendré que dividirlo entre 2, ¿sí? Porque el ancho de mi ángulo 38.1 entre 2. 19.05. 19.05, que es mi distancia mínima al borde, para obtener el ancho del ángulo que tiene 3 pulgadas. Que igual no me estaría cumpliendo aquí, ¿no? ¿Sí? 3 por 25.4, 76.2 menos 38.1, 38.1, y estas distancias las divido a los extremos, ¿sí? Las divido a los extremos. Entonces, esta distancia mínima que me recomienda la norma no estaría cumpliendo, ¿sí? Entonces, me tocaría para este caso, para que me cumpliera, colocar los 18 pernos en una sola línea, pero esto porque son de media pulgada, ¿sí? Y eso nos daría una placa de conexión muy grande, o sea, lo que realmente nos estaría cumpliendo acá para respetar esas medidas es que nosotros acá coloquemos nuestros 18 pernos, ¿sí? Entonces, coloquemos nuestros 18 pernos en una sola línea. Si nos quedáramos con los 18 pernos. Pero vuelvo y repito, entonces, como son muchos pernos y la longitud de la conexión me va a quedar muy larga, o sea, aquí tendríamos 17 espacios. Entonces, mira, aquí tendríamos 17 espacios porque son 18 pernos multiplicados por 3 veces el diámetro del perno, que es 12.7 milímetros. Eso nos quedaría 17 por 3 por 12.7, 64 centímetros de largo la conexión. Aquí nos quedaría 647.7 milímetros, 64 centímetros de conexión. Bueno, tendrán que ser que los elementos que estoy conectando tienen unas luces muy grandes, ¿sí? Pero si la luz que tiene el elemento es de 2 metros, solamente en conexión nosotros nos estaríamos llevando 1.2 metros. Tenemos que pensar entonces eh, la parte económica, ¿no? Y tendremos que mirar diferentes alternativas. Pregunta, ¿quiénes colocaron todos los pernos en una sola línea? Listo, perfecto. Eso pues académicamente es lo que nos cumpliría, es lo que nos cumpliría a nosotros para este ángulo, ¿no? O sea, la condición, el caso que nos cumpliría a nosotros es este. Este es el caso, ok, el que nos cumpliría.
la primera condición, la primera condición no va a cumplir, esta no va a cumplir porque no tenemos nuestras distancias mínimas. La segunda condición tampoco va a cumplir porque no tenemos nuestras distancias mínimas, pero esta tercera condición sí me va a cumplir, porque ya aquí entonces me va a quedar mi distancia. Entonces acá va a tener 3876.2 entre 2, 38.1 milímetros. Aquí, entonces ya aquí sí me va a quedar para que esto me cumpla. Entonces ya aquí voy a tener los 38.1 milímetros. Y 38.1 milímetros. Que aunque la norma me pide a mí una distancia mínima al borde, estoy colocando un valor mayor al borde de 38.1 colocándolos de esa forma. O sea, esta es la condición que a nosotros nos cumple. Pero, vuelvo y repito, realmente yo debo optimizar costos, yo debo optimizar rendimientos, entonces busco una condición, miro varias condiciones y digo, bueno, me quedo con esta. Ah, no, entonces no voy a utilizar A307, voy a utilizar A325, con eso estoy aumentando la resistencia al corte. Pero, o utilizo A490, con eso aumento la resistencia al corte, o me quedo con el A307, pero entonces acá voy a utilizar eh, pernos de mayor diámetro. El juego el juego de optimizar costos. Siempre buscamos estructuras livianas, seguras y económicas. No sé si hay claridad acá, por si les pasa eso en el proyecto. No cumple por punto 0,5, ¿sí? Pero, pero es válido, no, es válido. El primero sí está descartado, ¿no? Este sí está descartado, ¿sí? Sí, el segundo lo revisamos, no hay problema. No hay problema por eso, ¿sí? Pero la condición real es la tercera, la que nos cumple para que lo tengamos presente en el proyecto, que no coloquemos tanto perno. Ya la experiencia en el diseño estandariza uno sus diseños, entonces uno dice, no, pues me voy a quedar es con soldadura, también es válido, ¿sí? O me voy a quedar, siempre me gusta a mí utilizar de acuerdo a la luz, ya los diseños casi que están estandarizados, la experiencia me va diciendo y ya casi que se vuelve mecánico y el calculista entonces llega y mira y dice, no, aquí este, casi que ni calcula, sino que dice, no, aquí coloquemos tantos pernos separados cada tanto, se vuelve ya tanto, como es un proceso mecánico de tanto repetirlo, la experiencia le enseña a uno, ¿sí? Ok, listo. Pero bueno el comentario que hacía Rátiva, pues para que lo tengamos presente, ¿no? La arandela, que también debe tenerse presente, que pueda caber. Ok, entonces quedémonos con esta condición de acá y revisamos nuestra área mínima por fractura. Entonces, para nuestra área mínima por fractura, entonces nosotros ya sabemos que el AG mínimo va a ser igual a el PU dividido sobre 0.75 multiplicado por FU multiplicado por U más el área de los huecos. ¿Se acuerdan de esta fórmula?
esta que mirábamos acá, ¿dónde está? ¿Era esa? Ah, no era esta. Entonces, por fractura, la carga última sobre 0,75, carga última sobre 0,75 por FU por U más el área estimada de los huecos. Entonces, esa es nuestra área mínima que por fractura requeriría el elemento. Es decir, que en este caso, nosotros tendremos entonces que nuestra área de hueco, solamente tenemos un hueco para esa condición, para la condición 3. Entonces, el diámetro del hueco, va a ser igual al diámetro del perno más 3.2 milímetros, que era la condición que dábamos. Entonces, acá tendríamos que tiene un ancho de 12.7 milímetros más 3.2 milímetros, y esto sería 12.7 más 3.2, 15.9 milímetros. ¿Cuál va a ser la probabilidad de falla? Pues la probabilidad de falla solamente va a ser así, o solamente va a ser así, o solamente va a ser así. ¿Listo? Entonces allí tendríamos nosotros que esa área del hueco la voy a multiplicar por el espesor. Entonces el área de mi hueco, va a ser igual a 15.9 milímetros por el espesor que tiene el ángulo. El espesor que tiene el ángulo es 12.7 milímetros, pero son dos huecos que está pasando. Es decir, que acá tendríamos 15.9 por 12.7 por 2, 403.86 milímetros cuadrados. Preguntas acá, ¿quién tiene de esta parte? Entonces, determinamos nuestro U igual a 1 menos el X trazo sobre L. Sí. Ah, es 7,16, perdón. Pensé 7,16. El espesor. 7,16 por 25,4. 11.11. Ese es el espesor del ángulo. El ancho del hueco es esto. 12.7 más 3.2 milímetros. Este valor acá es 15.9. 15.9 por 11.11 por 2. Es 176. 176 milímetros cuadrados. Gracias.
15.9 por 11.11 por 2. 353, ok, ok. 353.3 milímetros cuadrados el área. Y mi U es igual a 1 menos el X trazo sobre L. Busquemos cuánto es el X trazo. Ese X trazo 3 por 3, 716, 0.91 pulgadas, 0.915. Entonces acá tenemos 0.91 pulgadas por 1 pulgada, que tiene 25.4 milímetros. 0.91 por 25.4. Acá tenemos 24.13 milímetros. 24.13 milímetros. Entonces aquí tendremos que mi longitud de la conexión, entonces tengo 17 espacios. Entonces, L, longitud de la conexión. Entonces, longitud de la conexión, entonces tengo ¿cuántos espacios? Tengo 18 huecos, entonces voy a tener 17 espacios. Entonces acá voy a tener 17 espacios, cada espacio de 3 veces el diámetro del perno, que es 12.7 milímetros. Entonces acá tenemos 17 por 3 por 12.7, 647.7. 647.7 milímetros. Entonces, en última nos queda que nuestro U es igual a 1 menos el X trazo, que es 24.13 milímetros entre 647.7 milímetros. Y hasta allí, ¿quién tiene preguntas? Esto es 0.96. 0.96. Y la otra condición es creo que es como el caso, creo que es como el caso 8, si me corrigen, el caso 8. Para el caso 8 este valor es de 0.60 o de 0.80. Más de 4 pernos, ¿sí? Creo que es 0.60 o 4 o 0.85, no me acuerdo cuál es. Listo, ok, gracias. Okay, 0.8. Listo, muchachos. Ok, listo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Listo, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Lo repetimos o dejamos el que hicimos? Ok, listo, Cristian. 0.96. No lo había mencionado, es el valor del U, dice el LRFD que ese valor debe ser menor o igual que 0.9. Bueno, dejemos este valor acá de 0.96. Pero el U no puede exceder 0.9. Eso lo dice el LRFD en alguna parte o la NSR10 en alguna parte. Dejemos este valor de 0.96. ¿Listo? Entonces ya podemos determinar cuánto es nuestra área mínima requerida por fractura, reemplazando los valores. Entonces nuestra área mínima requerida va a ser entonces AG mínimo
igual el PU, que era de 650, 530 newton, 650, 530 newton sobre 0,75 por 400 newton sobre milímetros cuadrados por el U de 0,96 más el área de los huecos, que es un solo hueco de, ¿cuánto nos daba? 353.3 milímetros cuadrados. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? 650, 530 entre 0,75 por 400 por 0,96 más 353.3, 2612.08 milímetros cuadrados. Entonces, vengo acá y voy a comparar con el área de los dos ángulos que estoy colocando. Y los dos ángulos que estoy colocando, esos tenían área de el 716,486. Este tiene 4,86 pulgadas cuadradas por una pulgada cuadrada que tiene 25,4 milímetros elevados al cuadrado. Entonces aquí tendremos 4,86 por 25,4 elevado al cuadrado, 3.135.47 milímetros cuadrados. Entonces, mi área requerida mínima por estado de fluencia, de fractura, es menor que mi área que tiene el ángulo de 3.135. Entonces continúo. Entonces, esto es menor que el AG que tiene el ángulo de 3.135 milímetros cuadrados. 3.135 milímetros cuadrados. Entonces, ok, continúo. Si no me cumplió, me regreso en el Excel, coloco el ángulo inmediatamente superior y vuelvo y calculo. Preguntas, hasta allí, ¿quién tiene? Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene, muchachos? Dice que porque no se usaba el valor de 0,8. Ah, porque tomamos el mayor valor, ¿sí? De los dos tomamos el mayor valor. Pero es válido, ¿no? Es válido. No problem. Ok, entonces
continuamos con el chequeo por aplastamiento y desgarramiento. Entonces, para el chequeo por aplastamiento y desgarramiento, creo que era lo que venía, el punto aplastamiento y desgarramiento. Entonces, para aplastamiento y desgarramiento, que nos controle la deformación. Pues sabemos que la fórmula es Rn igual a 1.2 por LC por T por FU, y ese valor debe ser menor que 2.4 multiplicado por D multiplicado por T multiplicado por FU. Entonces, acá conocemos T, conocemos FU. De esta expresión nos hace falta determinar LC, y sabemos que LC es la distancia libre, es decir, nosotros tenemos nuestros 18 pernos, entonces voy a hacerlo solamente con dos. Entonces, si tuviera dos, mi distancia LC es esta distancia que hay aquí y esta distancia que hay aquí, ¿sí? Si son tres, esta distancia que hay aquí. Entonces, como son 17 espacios, a esos 17 espacios yo le voy a sumar esta distancia de acá, ¿sí? Entonces ya sé que mi distancia mínima al borde es 19.1 milímetros. 19.1 milímetros. Le doy los mismos 38, o si considero el valor mínimo, nosotros decimos, listo, acá, le voy a dejar mi distancia mínima de 19.1 milímetros, que me dice la norma, ¿sí? Significa que mi distancia LC va a ser igual a 19,1 milímetros. A esos 19,1 milímetros le voy a contar el diámetro del hueco, que era 15.9 sobre 2, 15.9 sobre 2, y le voy a sumar 17 espacios centro a centro. Vamos a sacar 17 espacios centro a centro, que es 3 veces el diámetro del perno de 12.7 milímetros, y tendré que decir cuántos diámetros entre pares de pernos tengo un diámetro, ¿no? Entonces, de aquí hasta acá, entonces, entre pares de pernos, acá tengo un diámetro de hueco, es decir, que tendré que descontarle 16.5 diámetros de hueco. 16 no, 8.5.
Si lo queremos ver más claro, va a dibujar todos los huecos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Entonces, acá les cuento medio perno, les cuento acá medio hueco, no, perdón, son 16.5. Entonces acá tengo medio, entonces acá tengo que descontarle a este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, al último medio perno 16.5 y este medio acá 17 huecos. No sé quién tenga preguntas de esa parte ahí. Ok, entonces acá tendremos que nuestro LC va a ser igual a 19.1 menos 15.9 entre 2 más 17 por 3 por 12.7 menos 17 por 15.9, 19.1 menos 15.9 entre 2 más 17 por 3 por 12.7 menos 17 por 15.9, 388.55 milímetros. Tendremos entonces que para la fórmula de la izquierda será 1.2 por LC 388.55 milímetros por el T 7/16, creo que era 11.11 milímetros por el FU 400 megapascales o 400 newton sobre milímetros cuadrados, y son dos ángulos. O sea, esa distancia del LC está dos veces. O sea, ahí tendremos 1.2 por 388.55 por 11.11 por 400 por 2. Ahí tenemos 4 millones, y ese valor lo voy a multiplicar por 0.75, entonces aquí tendremos 4 millones 144 188
0.88 newton. Entonces esta resistencia la multiplico por 0.75 y mi Rn es de 0.75 por 444, 188.88 newton, es decir, 3.100.000. 0.89.16 newton. Ahora reviso la condición de la derecha. Entonces mi condición de la derecha, entonces SRN va a ser igual a 2.4 multiplicado por, estoy revisando acá, el diámetro del perno de 12.7 milímetros multiplicado por el espesor de 11.7 milímetros por el FU de 400 pascales, 400 newton sobre milímetros cuadrados, y son dos ángulos que tengo acá. Acá tendremos 2.4 por 12.7 por 11.11 por 400 por 2, 270.000. Acá tendremos, verifico este valor, 2.4 por 12.7 por 11.11 por 400 por 2, 270.000, 270.662 punto. Entonces acá nos quedamos cortos, ¿sí? Acá nos quedamos cortos porque mi Rn va a ser igual a 0.75 por 270.662.4 newton. Este nos va a dar una resistencia nominal de por 0.75, 200.990.8 newton. ¿Cuál valor gobierna? Entonces la condición es que esta expresión de acá, este valor de acá, debe ser menor que este valor de acá. Entonces el valor que gobierna es 202.996.8. Es no que mi PU entonces no cumple. Entonces, como no cumple, debo buscar un ángulo inmediatamente superior porque ya aquí me quedé corto. Preguntas ahí de esa parte, ¿quién tiene? ¿Cómo? Sí, claro. Sí, porque no íbamos a alcanzar a regresarnos, ¿no? Entonces,
Lo que tendríamos que hacer aquí es seleccionar el ángulo inmediatamente superior. Entonces aquí lo que tendría que pasar es que seleccionamos un ángulo de mayor área. El inmediatamente superior, que es 2L, 2 L 3 por 3 por media pulgada, ¿sí? Y repito el procedimiento de arriba, pues entonces simplemente pues chequeo, chequeo mi fluencia va a cumplir sobrado, ¿sí? Y mi fractura también va a cumplir sobrado. Entonces aquí tendría que recalcular con este ángulo. ¿Listo? No sé si alguien tiene duda aquí. ¿Tampoco cumple? Entonces, listo. Tendríamos que pasar al de 4, ¿no? Lo limité al de 3, pero tendríamos que pasar al de 4 y seleccionar el ángulo que nos cumpliera. No sé si alguno tiene pregunta ahí de esa parte. Profe, nosotros teníamos un parcial que empezó 3 a yo lo colocaba como no cumplí con este servicio, no cumplió, ahí estaría bien. Sí, claro, sí, porque se sale del rango y el tiempo tampoco iba a dar, ¿sí? El tiempo tampoco iba a dar, Sí, ¿sí? Entonces, aquí importante la claridad, o sea, sí, total. o sea, acá no cumplió, entonces no cumplió, me voy al ángulo inmediatamente superior. El que me sigue es el 2L 3 por 3 por media, entonces ya el compañero revisó y no cumple, entonces tendría que pasar al 4 por 4. ¿Listo? Listo, ok, por eso les digo, eh, hacemos otro parcial, discutámoslo en consenso. Listo, entonces discutámoslo en consenso, pero lo importante es que ya ustedes vayan organizando sus hojas de Excel, porque como les decía, o sea, manualmente esto no va a cambiar sus hojas de Excel o de MATLAB o de MATLAB o lo que ustedes utilicen, ¿sí? Y entonces simplemente pues comienza con el cálculo, le meten valores y si no cumplió, entonces seleccionan el que cumple, pero el procedimiento sí es manual, ¿listo? Eh, lo que quiero es que quede claridad, lo que quiero es que quede claridad, lo que quiero es que quede claridad para el proyecto, ¿no? Entonces ya aquí lo que nos hace falta es el bloque de corte, que sería el quinto, el quinto paso, que es bloque de corte. Entonces, bloque de corte, buscamos esa fórmula largota. Voy a copiarla por aquí, ¿dónde está esa? Aquí, bloque de corte, acá.
Listo. En mi bloque de corte, entonces debo calcular mi área neta de tensión. Entonces tenemos que esto va a desgarrarse, que es en cualquier zona, esta va a ser mi área neta de tensión, que es la del último perno, ¿sí? O sea, esta área neta en tensión, el desgarre acá es del perno, hasta el perno 18, ¿sí? O sea, se desgarra, todo esto se desgarra hasta el perno 18. Y final, esta es mi área neta de tensión, que me va a quedar, ¿listo? Entonces, yo tengo que esa distancia es 38.1, era lo que nos había quedado, ¿no? Acá nos quedaba 38.1 milímetros, y acá también nos quedaba 38.1 milímetros para la ubicación que nosotros dejamos del perno. Entonces, esa área neta de tensión, va a ser 38 milímetros multiplicado por el espesor del ángulo 7/16, que es 11.7 milímetros, y esto está multiplicado por 2. ¿Sí? Son dos ángulos, son dos áreas que vamos a tener atención. Esa es mi área bruta. Ya a esa le voy a quitar el área de los huecos. Entonces son dos medios huecos, o sea, 15.9 milímetros, 15.9 milímetros sobre 2, y lo multiplico por el espesor del ángulo, 11.1 milímetros, 11.11, no 11.7. Entonces acá tenemos nuestra área neta en tensión, 38.1 por 11.11 por 2 menos 15.9 por 11.11, 669.93 milímetros cuadrados. Ahora necesitamos conocer cuánto es nuestra área bruta de corte. Entonces nuestra área bruta de corte, nuestra distancia de aquí hasta acá, que ha dicho 19.1 milímetros, entonces ahí tendremos la longitud total LC, vamos a hacerla acá, es longitud bruta de corte, que va a ser igual a 19.1 milímetros más, entonces tengo 17 que tienen 3 veces 12.7 milímetros. No sé si alguno tenga pregunta de esta parte. Es lo que se me está desgarrando. Entonces, él viene aquí